Bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña el senador Carlos Meisel, una persona, un gran amigo, le tengo un gran afecto, senador del Atlántico, del Centro Democrático, una persona que ha hecho mucho, está haciendo labor parlamentaria por la región, por el país, dando debates. No es fácil en un gobierno, haciéndole oposición a un gobierno. Los congresistas les toca en un tiempo oficialistas y en otro tiempo opositores, y a él le toca esta vez, le ha tocado a todo el Centro Democrático, a Cambio Radical y los demás partidos, hacer oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. De tal manera que, doctor Meisel, de verdad muy agradecido, complacido de que esté con nosotros hoy en La Ley del Montes. Oscar, mil gracias por estar aquí. Gracias a toda la familia de La Ley del Montes y nada, bacano. Muy bien. Hay varias cosas que yo quiero conversar con el doctor Meisel. Por supuesto, vamos a hablar de política y de todo lo que tiene que ver con el tema electoral y lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe, lo que está pasando con el país, todo ello. Pero me gustaría, doctor Meisel, conozco de su amistad, su cercanía con el doctor Miguel Uribe. Inicialmente quiero comenzar por eso, a través suyo, expresarle a todo el Partido Centro Democrático, a la familia del doctor Miguel Uribe Turbay, un afectuoso saludo de aprecio, de respaldo y una pronta recuperación. Mis oraciones están orientadas para que el doctor Miguel Uribe pueda prontamente estar entre nosotros nuevamente haciendo actividad política. Pero quería preguntarle cómo se ha sentido, cómo ha evolucionado las cosas. Bueno, esto arrancó un momento muy difícil ese 7 de junio, sábado, a las 5:30 de la tarde, cuando el país se enteró de este hecho muy lamentable. A partir de ahí, la verdad es que ha sido, como digo yo, lástima que el país se haya encontrado en medio de la tragedia las ganas de unirse, pero la solidaridad que ha despertado el caso de Miguel, creo que todos la hemos sentido, las personas que de alguna manera somos cercanos a él, pues obviamente que la familia lo habrá sentido más. Y digamos que eso en medio de la tragedia, lástima que nos encontremos sea en esas circunstancias de la vida. Pero a partir de allí lo que hemos entrado todos es en un proceso espiritual, rodeando la ciencia médica, rodeando a la gente que lo cuida, agradeciéndole. Ha sido un equipo muy valioso lo que Miguel, gracias a Dios, ha tenido a su disposición 24/7, y eso es lo que ha permitido que él pueda seguir dando la batalla por la vida, ¿no? Ese equipo y ese acompañamiento en oraciones y espiritual de Colombia, pero también hay que decirlo, también un equipo científico muy valioso que ha estado ahí para él y para su recuperación. Así es. Bueno, el doctor Miguel Uribe Turbay, precandidato del Centro Democrático, una persona muy inteligente. Tuve la oportunidad de conocer a su mamá, a doña Diana, colega, periodista, de tal manera que sí estamos hablando de una persona que está muy en el corazón de nosotros. Pero aparte de eso, amigo, porque además comparten curul, estaban de eso, vecinos de curul en el Senado, el doctor Miguel Uribe y el doctor Carlos Meisel en el Congreso como senadores, y además muy afines en el tema de la música, del folclore vallenato, que es una cosa que el país descubrió, que el doctor Miguel Uribe toca acordeón. Yo sé que estaba haciendo un curso intensivo para tener la destreza, pero el hecho de que ya esté en el tema del acordeón, acompañado aquí por el doctor Meisel, que tiene una voz vallenata ya muy reconocida, eso hizo que la amistad fluyera. Sí, total. Y el hecho de ser jóvenes también. Miguel es un tipo excepcional y polifacético, además. El tipo juega ajedrez, es deportista, se mete en el tema musical. Hay que decir que nuestra confianza se afianzó porque Miguel, hombre, cuando él me decía que le gustaban los vallenatos, yo decía, no, va a venir este cachaco a decir que sabe de vallenato, que le gustan los vallenatos. Claro. Yo dije, este va a ser otro cachaco más de los que no salen de Bonita y 2 canciones más. Pero no. El hombre de verdad es un apasionado por la música vallenata. Y entonces también, yo dentro de mis vainas también me gusta otros géneros musicales. Entonces,
Había mucho rockcito en español y mucha música, digamos que no tan folclórica caribeña, Ok. de la que yo también soy amigo y me gusta y colecciono. Entonces también él se sorprendió porque tampoco esperaba que un man que anda enmochilado, que un tipo que a mí, lo de Caribe yo, yo no lo finjo, a mí me sale, Así incluso es. hay veces quisiera digamos, moderarlo Moderarlo un un poco. poquito más y que va, eso es imposible. No se puede. Entonces también él se sorprendió en ese sentido con mi gusto por otros géneros musicales más allá de nuestra música vallenata. Entonces ahí, digamos, se fortaleció una amistad. Después también vinculamos, digamos, a nuestras familias. Él me invitaba mucho a su casa. Y, y Oscar, un ratico de seriedad y reflexión, eso es lo que más duele, ¿sabes? O sea, sí es una tragedia. Puede que el país necesitara un líder político como él, todo eso puede ser cierto. Pero lo que más duele de esto es el papá, el amigo, el hijo, el esposo, que hoy no está para la gente que lo quiere. Porque lo de la política es un oficio, como el futbolista, como el sacerdote, como el empresario, como el sindicalista, como quien sea. Pero eso no es lo que te define a ti también, más allá de tu núcleo familiar y de la gente que te quiere. Yo creo que eso es lo que es uno. Y ver a ese niñito jugando en un piso de un hospital es una escena, socio, que no es bacana de ver. Y pensar que va a ser todas sus tardes así hasta que el papá se recupere Sí. es algo doloroso. Así es, doctor Melcher, y mire que por eso yo quiero destacar en estos casos, en esta entrevista, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros en la Isla del Montes, el valor de la amistad, porque uno cree que la política es todo, y uno lo ve en la tribuna, en la tarima y en los micrófonos hablando y hablando de política, y por eso yo dije, no, hay una amistad que es entrañable, que es bonita, que son jóvenes, que están comenzando en la vida pública, en la vida política, y ahí se está forjando una amistad muy bonita y lo que usted dice, por ejemplo, del joven, del niño de 4 añitos, el hijo de Miguel, se me viene la imagen de él también de 4 años cuando pierde a su madre, cuando pierde a la doctora Diana. Entonces, la vida tiene estas cosas que son a veces difíciles de entender, pero bueno, se ocurren y Dios tiene sus designios y ahí estamos y acompañando siempre con fe, con devoción, en el caso de nosotros que somos muy devotos de la Virgen, para que las cosas salgan muy bien. Gracias. Pero bueno, doctor Meisel, y ahora estamos en una coyuntura política, en medio de toda esta situación. De hecho, el atentado al doctor Miguel Uribe ocurre en una coyuntura política electoral, o sea, una persona muy frentera, muy valiente, diciendo verdades en el Congreso, señalando con nombres propios a quienes se considera o él considera que son culpables, responsables de lo que está pasando, es decir, con mucho valor civil, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y en esa coyuntura, doctor Meisel, estamos a puertas de unas elecciones de consultas internas, en el caso del Centro Democrático, pero también en los demás partidos. Luego vienen las elecciones de marzo. ¿Usted ese ambiente electoral o preelectoral, cómo lo ve en lo que tiene que ver con el Centro Democrático, con su partido y en general con el contexto en que se está llevando a cabo este proceso? Oscar, mira, yo creo que este país está preocupado y las preocupaciones que tiene no son caídas del cielo. Es decir, este país tiene razones para estar preocupado. Porque hemos visto, entre otras cosas, un gobierno que nos encantaría que hubiese acertado, Oscar. Esto yo creo que ni en el... O sea, esto como colombianos, como ciudadanos, a nosotros no se nos estuviera cayendo un pelo hoy teniendo que reconocer, Petro tenía razón en esto y en esto, o le ha salido bien las cosas en esto y en esto. El gran problema es que no es así para el país. Y dolorosamente tenemos que decir que los que nunca apoyamos la causa Petro, de alguna manera teníamos argumentos de sobra para no hacerlo. Y hoy vemos un país atemorizado, con unos mensajes de un gobierno que lo atemorizan, con un mensaje de un gobierno que vía decreto muchas veces quiere sacarle el cuerpo a la ley, a la Constitución. Y eso en nuestra tradición democrática es preocupante.
El ciudadano yo sí sé que está asustado, pero es que tiene motivos para estar asustado. Entonces, en ese entendido, ¿qué es lo que también por otro lado toca hacer? Aquí ya hay que proponerle al país circunstancias más allá de Petro y del periodo Claro. Petro en el 2026. Aquí nosotros no podemos estar como la vaca en el pantano, que Petro dijo, que Petro no ha hecho, porque de alguna manera ese es el juego de él. El juego de él es poner al país en una confrontación innecesaria, una confrontación donde lo único que prime sea la agenda que él pone un día tras otro día y no los resultados de su gobierno y no las propuestas que pueden venir para intentar mejorar esos resultados. Un resultado de un crecimiento económico que en el 2023 fue del 0.7%, en el 2024 del 1.6%. Él recibió este país creciendo el 7%. Un panorama de país donde las quejas en salud se han aumentado en un 60% desde que Petro empezó a intervenir el sistema, cuando hoy el 81% del censo de Colombia está afiliado a EPS intervenidas por el gobierno. ¿Y quién tiene la intervención de esas EPS? ¿Quién es el responsable de esas EPS y el servicio que presten? Petro. Entonces, cuando usted ve que pasa toda esta serie de cosas, que Petro tiene la responsabilidad de los dolores que están sintiendo hoy los ciudadanos y que se inventa fórmulas para intentar confrontarnos entre unos y otros, para no afrontar esos resultados de sus fracasos. La vivienda caída en un 42%. La inseguridad, donde Petro habla que mitad del país vive en paz. Yo no sé cuál es el país que él está viendo o notando o viviendo. Cuando vemos el problema de salud, cuando vemos el sistema de energía a puertas de un apagón, cuando vemos Fenalco diciendo que lleva 2 años el comercio descendiendo en ventas. Esto no es otra cosa que unos resultados malos de un país que no va bien. Y entonces, en vez de nosotros estarle preguntando a un gobierno en su último año del periodo, decirle, venga acá, señor, ¿y usted qué pretende hacer para mejorar esto? ¿O por qué ha fracasado tanto? Él nos tiene confrontándonos entre nosotros, entre un Twitter que dijo, entre una pelea que casó con el uno, casó con el otro. Ahí es donde yo no siento que nosotros debamos enfrascarnos. Nosotros debemos es proponerle al país un escenario de dinamismo económico, recorte en el gasto público inoficioso, que este país se empiece a meter en proyectos de inversión, que eso sí beneficia el empleo, que eso sí significa un gasto público que puede impactar un crecimiento en el PIB, un país con unas fuerzas armadas que garanticen la autoridad. Eso es lo que está esperando hoy el ciudadano, Oscar, y creo que esa es la luz que los que no estamos montados en el petrismo tenemos que empezar a proporcionarle a la ciudadanía. Mire, a propósito de lo que nos está contando hoy aquí en la Ley del Montes, el senador Carlos Meisel, el tema de la atención en salud. Hace unos años, antes del gobierno Petro, antes de la intervención de la CPS y demás, ese tema no figuraba entre los temas las que preocupaciones, le preocupaban a los claro. colombianos. Usted miraba las encuestas y no aparecía jamás atención en salud. Y hoy, por cuenta de este desastre de gobierno, porque las cosas yo acostumbro a decirlas así, por cuenta de este desastre de gobierno, el tema de atención en salud es el primer lugar inclusive por encima de quienes han sido tradicionalmente los primeros lugares. El orden público que está desmadrado, no hay orden público, hay desorden público. Pero es tanta la preocupación por la atención en salud que ese es el primer lugar. Y por encima del desempleo y de la informalidad, que han sido temas que siempre han estado ahí por atender. De tal manera que eso que está contando el doctor Meisel hace parte de las preocupaciones que hoy afligen a los colombianos. Pero entonces, doctor Meisel, sigamos y miramos ya las cosas hacia futuro. ¿Qué propone? Porque, y ahí le voy a decir lo siguiente, lo que uno escucha y habla con las personas. ¿Qué está haciendo la oposición? Aparte de responderle el trino y aparte de decir... Es que eso es lo que yo creo que tenemos que empezar nosotros ¿En qué está la oposición y qué ofrece? Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que intentar garantizar que no se termine de quebrar las relaciones internacionales que históricamente le han servido a este país. Porque además las vamos a necesitar en el 26. Este país va a ser un país que se va a encontrar con una inseguridad desbordante, un desorden público, como lo llamas tú, pero con muy poquitas posibilidades fiscales de tener las herramientas para poder
atacar eso. Nosotros necesitamos generar un plano normativo. Por ejemplo, en mi caso, he radicado un proyecto de ley que va a incentivar la adquisición y la construcción de segundas viviendas en este país, para que ciudadanos que tengan unas ganas de hacer un sacrificio y construir una segunda vivienda en este país, clase media sobre todo, puedan tener unas condiciones para que el lujo de tener una segunda vivienda en Colombia no sea de unos muy poquitos, y eso también dinamiza el empleo. Y sabemos que eso no se va a llevar a cabo con este gobierno, pero nuestra labor es ir dejando algunas cosas positivas desde el punto de vista del Congreso para cuando llegue un gobierno que sí las pueda echar para adelante, las pueda echar para adelante. Otra cosa, reactivar los 3 días sin IVA, por ejemplo, que el gobierno no la sanciona y la deroga y la echa para atrás y la objeta. Tenemos que insistir nosotros en este último año de gobierno, y lógicamente en este papel de oposición se viene Petro con una nueva tributaria. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Se viene Petro con otro presupuesto inflado, irreal, mentiroso. Tampoco podemos dejar que eso pase. Entonces es como una combinación de cosas. Hacer lo que esté a nuestro alcance desde el Congreso, porque llega un momento que también nuestros alcances son limitados. Desde el Congreso hacer un esfuerzo para no permitirle que Petro siga destruyendo este país, y también ir construyendo cositas que puedan funcionar y que le puedan servir al próximo presidente que llegue. Bueno, y en el tema eminentemente electoral, ¿en qué está la oposición? ¿En qué está, por ejemplo, el Centro Democrático? ¿Qué se avisora con esos otros partidos, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con la U, con los partidos que están allí? Usted usted que conoce mucho ya de este tema, porque no, hombre, mucho que lo ha trajinado. Oiga, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted esa cosa? No, mire, nosotros estamos en nuestro proceso en el partido. Ajá. Hoy hay 5 precandidatos. Estamos, lógicamente, a la espera de la evolución de Miguel. Eso para nosotros es una prioridad, además. Sí. Además, incluso ya hay varios de los precandidatos que dicen, si Miguel se reincorpora en la carrera, él es el candidato. Aquí no hay nada que hacer y nos vamos con Miguel. Eso yo creo que... Porque se habían pensado en una encuesta, pero digo, ¿se descarta la encuesta en ese caso? No, pues entonces el partido tendrá que escoger un método. Sí. ¿No? Estamos todos nosotros comprometidos con nuestros 5 precandidatos. Sí. Y esto habrá que ponerle un tiempo para que esto sea prudente. Ahora, lo que también yo creo que el país está pidiendo a gritos es: únanse en una causa que traiga de acuerdo, que sea algo que arrastre la voluntad popular y que pueda enderezar este país, como he hecho yo, aprendiendo de errores del pasado y apostándole a un futuro distinto a lo que nos ha mostrado en estos 3 años. Petro, hay muchos problemas de este país que no empezaron con Petro, y eso hay que reconocerlo. De hecho, por esos problemas es que muchos ciudadanos se vieron con la intención o envueltos en la ilusión de votar por un tipo como Petro. Entonces sí hay que reconocer que este país antes del 7 de agosto del 22 tenía también muchas cosas y muchos problemas mal envejecidos, pero sí, lógicamente, lo que yo creo es que no podemos ser tan insensatos. Yo creo que hasta el más petrista de los petristas hoy sabe que este experimento no ha salido bien. Salió mal. Entonces creo que la sensatez nos tiene que llevar a buscar un proyecto de propuestas claras, que el 8 de agosto se ponga a trabajar por este país, que no llegue a aprender y que sencillamente le enrute a Colombia por un camino distinto. Mire usted, doctor Meisel, lo que me acaba de contar, y por qué yo quiero reafirmarlo como concepto, como opinión. Sin unión, no hay la menor posibilidad de que Colombia pase el capítulo de Petro. Sin unión no hay forma, no hay manera. Yo en alguna oportunidad leí una columna del doctor Vargas Lleras, donde él decía eso: mire, el tema es la unión. La unión, el que vaya, el que se escoja, que sea uno, y se da una unión en torno a esa persona, con el respaldo pleno de todos. Yo creo que hay que buscar esa unión. No va a ser fácil, pero además porque uno siente, desde este lado de la barrera, no está metido en el barro,
muchos egos jugando en la arena, y esos egos hay que en un momento determinado dejarlos de lado Sí, pero y vea, pensar en la patria. vea, el que no sea capaz de anteponer Colombia por encima de un ego es porque no se merece ser presidente de este país. Tal cual. Y yo sí lo voy a decir clarito y no me importa que le dé rabia el que le tenga que dar rabia. El que no sea capaz de decir primero está Colombia, que mi intención personal es que nunca se mereció entonces estar en una candidatura para ordenar los hilos y las rutas de este país. Entonces la ciudadanía tiene que entrar acuerdo. a evaluar eso. Aquí Colombia no puede estar por debajo de ningún personaje. Así es. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entrar a valorar en el 2026 con mucha sensatez. No puede ser que aquí exista un Pepito Pérez, que él es el único que puede ser el iluminado para ser presidente. Eso no puede estar dentro de las... Así es, dentro de las doctor opciones. Médice. Y el otro tema que quería tratar con usted hoy es el tema del doctor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de la República, el jefe natural del partido, el fundador del partido Centro Democrático, por favor. Se conoció la condena en primera instancia, la decisión de la juez Heredia, y obviamente que eso ha causado internamente en el Centro Democrático, en sus seguidores, un golpe muy fuerte, una conmoción, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos hablando de una figura, de una proyección, de un reconocimiento, de una connotación muy fuerte. ¿Cómo ha asimilado el partido, cómo han asimilado los seguidores del expresidente Uribe este hecho y qué sigue? Bueno, miren, nosotros lo primero es una sevicia notoria en el fallo. Y eso hay que decirlo, y eso no nos hace a nosotros irrespetar las instituciones. Pero no puede ser que la Fiscalía, por ejemplo, que era quien estaba totalmente adversa en el proceso, acusando pida 9 años y salga la juez con que son 12. ¿Sí me explico? O sea, ahí tú empiezas a ver una serie de conductas que no son... Y nosotros hemos sido claros, nosotros respetamos las instituciones, pero eso no nos hace que tengamos que compartir el fallo. Y no compartimos el fallo por muchas irregularidades que se dieron en el proceso. Las 20.000 interceptaciones ilegales, el desconocimiento a Uribe de que se estaba iniciando un proceso en su contra, del cual solamente tenían conocimiento los magistrados y quien demandaba. Que Monsalve sea un mentiroso probo en 6 aspectos distintos dentro del proceso, y en la única verdad entonces que va a decir Monsalve en esta vida va a ser entonces que le ofrecieron cambiar testimonios o cambiar su veredicto frente a una testificación que haya tenido que haber hecho. Cuando usted ve, hay muchas irregularidades. Yo no digo que obviamente los procesos tengan que recoger todos los testimonios, pero no puede ser valorado de igual manera un testimonio de alguien que está probado que te ha mentido en otros aspectos del mismo proceso y que la única verdad que diga va a ser esa, con otros 50, 60 testimonios que presentaban una conducta muy distinta a lo que estaba narrando Monsalve. Entonces, para nosotros nos duele, obviamente, la justicia y las instituciones le ofrecen a la defensa de Uribe una apelación. Obviamente vamos a aplicar a ella y con un inmenso dolor tenemos que, digamos, recibir la noticia, no compartir el fallo. Nosotros intentamos siempre deambular por los caminos de las instituciones y la ley. Nosotros no en ningún momento hemos convocado algo de violencia o algo que tuviera que ver con, digamos, con incendios de este país que no lo necesita hoy. Y lo que estamos es tratando de defendernos en las herramientas que la ley nos da, como es la apelación y cualquier otra cosa que los abogados a bien tengan disponible hacer. Miren, en estos casos, obviamente que respetamos como ciudadanos las decisiones, los fallos judiciales, pero podemos opinar libremente, lo podemos hacer. Hubo saña, se ensañaron con el expresidente Uribe, y eso se puede decir sin ningún problema.
darle la categoría y de valor civil, reconocer ese supuesto valor civil en un personaje como este señor mentiroso, irredento, es ensañarse. Pero además, crear la posibilidad de una fuga del presidente Uribe, por favor, una persona que compareció constantemente a todas y cada una de las citaciones que se le dio por parte del juzgado. Lo de los hijos. La manera de hablar de la falta de gallardía con los hijos, meterse con la familia, eso no está permitido y se puede decir sin respetar el fallo, sin respetar la figura que encarna la justicia. Esas cosas se pueden decir en un sistema democrático y abiertamente lo estamos diciendo. De tal manera que yo sí también comparto el concepto del doctor Meisel y esperamos que obviamente la justicia da más instancias, una segunda instancia, una tercera instancia. Hay allí unos escenarios que esperamos sean favorables para que se conozca la verdad de los hechos y para que se haga justicia, que es lo que todos queremos. Doctor Meisel, le agradezco muchísimo que usted haya estado con nosotros hoy en La Ley del Montes. Este espacio es un espacio para usted, que tiene aquí tantas cosas que decirle al país en materia política, en la parte personal. Sabía de su amistad con el doctor Miguel Uribe. Hacemos votos de verdad, de corazón, por su pronta recuperación y esperamos pues que la vida continúe de una manera grata en medio de todo y ojalá que el escenario pueda cambiar prontamente. En La Ley del Montes, te digo, primero que todo, gracias. Segundo, aquí estoy siempre que me soliciten. Pero tercero, enviarle a través de estas cámaras un mensaje a todos los ciudadanos del Caribe y de Colombia. Este país tiene posibilidades de salir adelante. Debemos, ojalá, ponernos de acuerdo en cosas fundamentales, en la seguridad, en la inversión privada, extranjera y nacional, en la generación de empleo, en bajar tantos gastos burócratas, politiqueros, para que la plática rinda en inversión. Eso no se trata de ser de un partido político X o Y, se trata de sentido común para tener una gerencia pública que nos pueda sacar adelante y que ojalá nos unamos en torno a un proyecto que hable de eso. Es lo que yo creo que este país necesita y salir de esa confrontación y esos choques en los que vive permanentemente Petro. Yo creo que eso nos está haciendo mucho daño como nación, que es el sentimiento que te une a ti a un territorio. Yo creo que aquí, si hubo petristas, muy seguramente en su gran mayoría lo hicieron con ilusión en el 22. Probablemente hay mucha gente arrepentida, pero aquí no nos pueden separar entre unos y otros. Aquí tenemos que unirnos en torno a proyectos que lleguen a acuerdos que nos logren sacar adelante. Muy bien, doctor Meisel, gracias por acompañarnos hoy en La Ley del Montes y a todos ustedes un abrazo.